vídeo vamos a trabajar los hidrocarburos insaturados. Los hidrocarburos insaturados son aquellos que tienen una cadena de carbonos y no todos los enlaces entre los carbonos son enlaces simples. En este caso tendríamos hidrocarburos saturados. Pero los hidrocarburos insaturados pierden alguno de los hidrógenos y forman un enlace doble entre carbonos o incluso un enlace triple. De tal manera que siempre que tengamos un enlace doble o un enlace triple lo llamamos insaturación y forman hidrocarburos insaturados. Los primeros hidrocarburos insaturados que vamos a ver son los alquenos, que son aquellas cadenas de carbono que poseen al menos un enlace doble. Es decir, al unirse un carbono con otro, dos de las valencias las ocupan esos enlaces. El resto serán enlaces al hidrógeno. Si escribimos esto de manera más compacta, sería una cosa así. Y podemos observar que el enlace doble es una insaturación. En el caso de que tengamos una cadena con más de un enlace doble, para nombrar las cadenas de alquenos con un enlace doble, lo primero que tendremos que hacer es escoger la cadena que tenga más enlaces dobles posibles. Y a continuación, si hay una cadena, hay varias posibilidades y todas tienen el mismo número de enlaces dobles, cogeremos la más larga posible. En este caso tenemos una única cadena con un enlace doble y lo que tenemos que hacer para nombrarlo es contar el número de carbonos que tenemos, en este caso 4, por lo tanto utilizaremos el prefijo but. A continuación usaremos el sufijo de los alquenos, ya que al tener una insaturación ya es un alqueno, da igual que el resto de enlaces sean simples, con que tenga un enlace doble o más es un alqueno. Y la terminación de los alquenos, como su propio nombre indica, es eno, por lo tanto tendremos el buteno, pero este enlace doble puede estar en cualquiera de estos sitios. Por lo tanto, tenemos que localizar en qué punto está. Para ello vamos a numerar la cadena y tenemos dos posibilidades, o numerarla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a hacerlo de tal manera que el doble enlace tenga el número más pequeño posible. Por lo tanto, aquí como me da igual, me puedo quedar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El localizador del enlace lo tenemos que poner delante del nombre y dado que tenemos el enlace doble entre dos carbonos, su localizador siempre es el carbono más bajo al que está unido, en este caso el 2, por lo tanto tenemos el 2-buteno. ¿Qué pasa si tenemos más de un enlace doble en la cadena? Por ejemplo, si tenemos esta situación de aquí, hacemos lo mismo. Lo primero que hacemos es contar el número de carbonos, en este caso sigo teniendo 4, but, y numero la cadena principal. Puedo hacerlo de izquierda a derecha o de derechas a izquierdas. Si cojo la numeración de arriba, el enlace doble que está aquí y aquí estará en el carbono, entre el carbono 2 y 3, por lo tanto el localizador de este enlace es el carbono 2, y este estará entre el 3 y el 4, por lo tanto su localizador será el 3. Así que tengo en esta situación los carbonos están en el carbono 2 y 3. Si utilizo la numeración de abajo, este enlace estará en el carbono 1, porque está entre el 1 y el 2, y este enlace estará en el carbono 2, porque está entre el 2 y el 3. Siempre escojo el número más bajo de entre los carbonos que está el enlace doble. Por lo tanto, me voy a quedar con la numeración de abajo, y de esta manera sé que tengo los enlaces dobles en el carbono 1 y en el 2, por lo tanto sus localizadores son 1, 2. Pongo el número de carbonos que es but y ahora termino con la terminación de los alquenos. En este caso, como tengo dos enlaces dobles, eso lo pongo con un prefijo di. Sería di y la terminación de los alquenos, dieno. Como para nombrar esto nos tendríamos que dejar la garganta para decir butdieno, lo que hacemos es añadir una a para poder nombrarlo mejor, butadieno. Entonces el nombre de este compuesto sería el 1,2-butadieno. Puede ocurrir también que tengamos una cadena que tenga ramificaciones. En este caso, la cadena principal ya sabemos que tiene que ser la cadena con más enlaces dobles, con más insaturaciones. En este caso, la cadena que tiene más enlaces dobles es esta de aquí, que va a ser mi cadena principal, de tal manera que voy a tener aquí un radical. ¿Qué tengo que hacer para nombrar esto? Pues lo primero que tengo que hacer es numerar la cadena principal, de tal manera que los enlaces dobles tengan el número más pequeño posible. En este caso vamos a empezar por aquí, de tal manera que los enlaces dobles están con los localizadores más bajos posibles. En este caso, este enlace tiene el localizador 2 y este enlace el localizador 4. El radical está en el carbono 3. En el caso de que me diese igual empezar por un lado o por otro, me fijaría en el radical para ver cuál era el localizador más pequeño del radical, pero en este caso no ocurre eso. Lo que voy a hacer es nombrar el radical, en este caso tengo dos carbonos, por lo tanto uso el prefijo et y el sufijo de los radicales, que es il, etil, y pongo delante el localizador, que es el carbono al que está unido en la cadena principal, en este caso el 3. También voy a nombrar la cadena principal, que tiene 7 carbonos. Eso se nombra con el prefijo ept. Como tiene dos enlaces dobles, tengo que poner la terminación con el prefijo correspondiente, dieno,
y para poder nombrarlo le añado una A y me queda un heptadieno. Pero aquí no termina el nombre porque tengo que añadir los localizadores de los enlaces dobles. En este caso, este enlace doble está en el carbono 2 y este enlace doble en el carbono 4. Por lo tanto, será el 2,4 heptadieno. Tengo que poner guiones para separar las letras de los números. Y con esto ya tendría nombrada esta cadena. Puedo tener también esta situación. Lo primero que hago, como siempre, es encontrar mi cadena principal. En este caso, la cadena principal, la que tenga más enlaces dobles posibles. En este caso, mi cadena principal será la que está en horizontal. Pero tenemos que recordar que no siempre la que está en horizontal es nuestra cadena principal. Y en este caso tengo dos radicales. Por lo tanto, voy a empezar numerando la cadena principal. Tengo dos opciones, empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Me voy a apuntar los localizadores de los enlaces dobles. Tengo que situar los enlaces dobles que son este y este. Y si utilizo la numeración de abajo, los enlaces dobles estarán en el carbono 1, en el carbono 3, en el 5 y en el 7. Sin embargo, si utilizo la de arriba, puedo fijarme que estará también en el carbono 1, en el 3, en el 5 y en el 7. Por lo tanto, los enlaces dobles no me van a indicar qué numeración tengo que escoger, porque las dos son iguales. Es decir, no hay ninguno que los enlaces dobles tengan un localizador más bajo que otro. Cuando me da igual la situación de los enlaces dobles, entonces me fijo en los radicales. Y podemos ver que los radicales pueden estar en el carbono 3 y el 5 si voy de izquierda a derecha, o en el carbono 4 y 6 si voy de derecha a izquierda. Por lo tanto, me voy a quedar con la numeración de abajo. De esta manera ya tengo la numeración de la cadena principal y lo que voy a hacer es primero nombrar los radicales. En este caso tengo 3-etil y 5-metil. Podéis ver que los he ordenado por orden alfabético. Y a continuación tengo que nombrar la cadena principal. Tiene 8 carbonos y tiene 4 enlaces dobles. Tetra, que es el prefijo de 4 enlaces, y eno, que quiere decir que tengo los enlaces dobles. Y lo que me falta es poner los localizadores. En este caso, ya los hemos apuntado antes, 1, 3, 5, 7. Tendría el 3-etil, 5-metil, 1, 3, 5, 7, octatetraeno. Puede ocurrir también que tengamos enlaces dobles tanto en la cadena principal como en un radical. En este caso tenemos una cadena con enlaces dobles, otra cadena con enlaces dobles, otra cadena con enlaces dobles. Por lo tanto, tengo que escoger mi cadena principal como la cadena con más enlaces dobles posibles. En este caso voy a tener dos opciones. Tengo esta cadena que tiene 3 enlaces dobles. Tengo esta cadena que también tiene 3 enlaces dobles. Sin embargo, esta cadena de aquí solo tiene 2 enlaces dobles. Por lo tanto, esta última que he dibujado la voy a descartar. Entre estas dos cadenas tengo que elegir cuál es mi cadena principal. Y para ello lo que voy a hacer es contar carbonos. En la cadena azul tengo 7 carbonos y en la cadena marrón tengo 8 carbonos. Por lo tanto, me voy a quedar con la cadena en horizontal, que va a ser mi cadena principal, ya que es la cadena con más enlaces dobles y además, de entre las cadenas con más enlaces dobles, es la cadena más larga. Por lo tanto, voy a tener un radical, que es este de aquí. Lo primero que tengo que hacer es numerar la cadena principal, de tal manera que los enlaces dobles tengan el número más pequeño posible. A simple vista podemos observar ya que la numeración va a tener que ser esta. Por lo tanto, en el carbono 4 tengo un radical. Este radical tiene 3 carbonos, pero entre sus carbonos hay un enlace doble. Por lo tanto, para nombrar el radical, como tiene 3 carbonos, va a ser prop. Y cuando tenemos un enlace doble en un radical, ya no usamos el prefijo de los radicales que era IL. Esto sería un propil si tuviese todo enlaces simples. Pero, como tiene un enlace doble, no usamos ese sufijo, sino que usamos el sufijo enil. De tal manera que en este caso tendremos el propenil. Pero no hemos terminado de nombrar el radical, ya que tenemos que indicar en qué carbono está el enlace doble. Como ya sabemos, en los radicales, el carbono 1 siempre es el carbono que está unido a la cadena principal, de tal manera que este es el 2 y este es el 3. Si nos fijamos, el enlace doble está entre el carbono 1 y el carbono 2. Por lo tanto, el localizador de este enlace doble será el 1. 1-propenil. Y tengo que ponerle el localizador correspondiente de la cadena principal, en este caso el 4. Y será el 4,1-propenil. A continuación, nombro la cadena principal, que tiene 8 carbonos, por lo tanto, será con el prefijo oct, y tiene 3 enlaces dobles, por tanto será octatri, de los 3 enlaces dobles, eno. Y tengo que poner los localizadores de los enlaces dobles. En este caso, está en el carbono 1, en el 2 y en el 5. Y delante le pongo el radical. 4,1-propenil, 1,2,5, octatrieno. Vamos a pasar ahora a los alquinos, que se comportan muy parecido a los alquenos. Los alquinos son cadenas insaturadas en las que hay un enlace triple. A la hora de nombrarlos, la única diferencia con los alquenos es que el sufijo es ino.
pero el resto de reglas se formulan exactamente igual. Por ejemplo, este compuesto lo podemos nombrar escogiendo la cadena principal como la cadena con más enlaces triples. En este caso sería esta la cadena principal. Por lo tanto, tenemos un radical. Numeramos la cadena principal de tal manera que los enlaces triples tengan el número más bajo posible. En este caso sería así. Y nombramos. En el carbono 6 sabemos que hay un metil, por lo tanto 6-metil. Ponemos los localizadores del enlace triple, en este caso están en el 2 y en el 4, y ponemos el prefijo de los 7 carbonos. Será heptadi y el sufijo de los enlaces triples, que es ino, heptadiino, con 2 is. Por lo tanto, se nombran exactamente igual que los enlaces dobles, que los alquenos, pero terminado en ino. En el caso de tener una cadena en la que el radical tiene un enlace triple, vamos a poner por ejemplo esta, tendremos que tener la cadena principal como la cadena más larga con más enlaces triples. En este caso puedo escoger cualquier opción porque todas van a tener 2 enlaces triples y 5 carbonos. Por ejemplo, yo voy a escoger esta de aquí. Pero podría escoger esta, que también tiene 2 enlaces triples y 5 carbonos, o podría escoger esta de aquí, que también tiene 2 enlaces triples y 5 carbonos. Yo me voy a quedar con esta. Por lo tanto, voy a tener un radical que es este de aquí. Y si me fijo, el radical tiene un enlace triple. Por lo tanto, a la hora de nombrarlo, lo primero que voy a hacer es numerar la cadena principal. Me da igual en qué sentido hacerlo porque me va a quedar equivalente por un lado y por otro. Y ahora voy a nombrar el radical. El radical está enlazado al carbono 3 de la cadena principal y tiene 2 carbonos, por lo tanto es et. Y tiene un enlace triple. Por lo tanto, el sufijo que hay que ponerle no es il ni es enil, sino que es inil. Etinil. En este caso no hace falta poner localizador al enlace triple porque no hay otro sitio donde pueda estar. Como hay 2 carbonos, el único sitio donde puede estar es enlazando esos 2 carbonos. Y le tengo que poner delante el localizador de la cadena principal. En este caso está unido al carbono 3. Por lo tanto, este radical se llama 3-etinil. Si nombro la cadena principal, los enlaces triples están en el 1 y en el 4. Tiene 5 carbonos y 2 enlaces triples. Sería el 1,4-pentadiino. Por lo tanto, puedo nombrar todo junto como 3-etinil, 1,4-pentadiino. 3-etinil, 1,4-pentadiino. Por último, podemos ver qué pasa cuando juntamos enlaces dobles y enlaces triples. En este caso tenemos una cadena de carbonos en la que mezclamos enlaces dobles y enlaces triples. Lo primero que tenemos que hacer es coger la cadena con más insaturaciones posibles, da igual que sean dobles o triples. En este caso, la cadena con más insaturaciones son 3 insaturaciones. De entre todas las posibilidades de coger las cadenas con 3 insaturaciones, tenemos que coger la más larga posible. En este caso tenemos esta opción, que tiene 3 insaturaciones y tiene 6 carbonos, o también tenemos esta otra opción, que tiene 3 insaturaciones y 6 carbonos. Cuando tengo que decidir entre estos dos, en los que me da igual uno a otro, porque el número de insaturaciones y el número de carbonos es el mismo, es cuando me fijo en los enlaces dobles y triples. A igualdad de oportunidades, siempre el doble tiene prioridad sobre el triple. Es decir, en este caso sería mejor coger 3 enlaces dobles a coger 2 enlaces dobles y uno triple. Por lo tanto, mi cadena principal es esta. De tal manera que tengo 2 radicales. Uno es este, donde está el enlace triple, y el otro es este, que hemos aprovechado y lo hemos puesto como radical ramificado. Lo que tengo que hacer ahora es numerar la cadena principal. En este caso, tenemos que hacerlo de tal manera que las insaturaciones tengan el localizador más bajo posible. En este caso me da igual por qué lado numerar respecto a las insaturaciones. Por lo tanto, me tengo que fijar que los radicales tengan el número más bajo posible. Si empiezo por un lado, estarán en el 3 y en el 4, y si empiezo por el otro, también en el 3 y en el 4. Así que me da igual, voy a empezar a numerar por la izquierda. Una vez que he numerado la cadena principal, me fijo en el radical. Voy a empezar por el de arriba. Como tiene 2 carbonos, usamos el prefijo et, y como tiene un enlace triple, sería etinil. No hace falta poner localizador del enlace triple porque solo puede estar ahí. Y delante le ponemos el localizador del carbono al que está unido en la cadena principal. Por lo tanto es el 3-etinil. El radical de abajo tiene 3 carbonos. Vamos a escoger el radical principal como la cadena más larga posible. En este caso tengo 2 opciones que son equivalentes, así que yo me voy a quedar con esta de aquí, por ejemplo. Podría también hacer en horizontal, da igual porque son iguales. Y entonces el radical principal tendrá 2 carbonos, et. Como el enlace que hay entre los carbonos es simple, puedo poner que es etil. Y en el primer carbono del radical, que es el carbono que está unido a la cadena principal, este carbono es el carbono 1 del radical, en ese carbono tenemos un radical secundario, en este caso un metil. Por lo tanto, lo tengo que poner poniendo el localizador del radical secundario. 1-metil-etil.
Lo pongo todo entre paréntesis y delante tengo que poner el localizador del carbono al que está unido en la cadena principal. En este caso es el 4. Por lo tanto, ese radical sería el 4,1-metiletil. Y por último tengo que nombrar la cadena principal, que tiene 6 carbonos. Por lo tanto, el prefijo es hexa. Como tiene 3 enlaces dobles, ponemos el tri y acabamos con la terminación de los alquenos, porque son enlaces dobles, hexatrieno. Y delante tenemos que poner los localizadores. Están en el carbono 1, en el 3 y en el 5. 1, 3, 5, hexatrieno. Por último, tenemos que nombrar los radicales, juntarlo todo por orden alfabético. Este radical empieza por E y este radical empieza por M, por lo tanto empezamos por el que empieza por E. El 3-etinil, 4,1-metiletil, 1,3,5 hexatrieno. Vamos a hacer otro ejemplo para terminar. En este compuesto de aquí escogemos la cadena principal, la cadena con más insaturaciones posibles. En este caso tenemos esta cadena que tiene 2 insaturaciones y por lo tanto vamos a tener un radical. Vamos a numerar la cadena principal de tal manera que las insaturaciones tengan los números más bajos posibles. En este caso podría tener esta opción o esta otra opción. De tal manera que en la primera opción, la opción de abajo, tendría las insaturaciones en el carbono 1 y en el 4. Y en la opción de arriba tendría las insaturaciones en el carbono 1 y en el 4. ¿Cuál tengo que escoger? Como me da igual por insaturaciones, es entonces cuando tiene prioridad el enlace doble. Por lo tanto, me quedaré con la de abajo, porque así el enlace doble tiene un localizador más pequeño. Por lo tanto, el radical está en el carbono 3. Así que lo puedo nombrar como 3-propil, porque tiene 3 carbonos y no tiene ninguna insaturación. Y a continuación la cadena principal, que tiene 5 carbonos. Y a la hora de nombrar las insaturaciones, como tenemos un enlace doble y un enlace triple, los enlaces dobles terminan con eno y los enlaces triples con ino. Así que hay que tener las dos terminaciones puestas. ¿Qué es lo que hago? Primero lo nombro olvidándome del enlace triple, es decir, pondría el 1-penteno. Y cuando lo tengo nombrado así, le borro la O última, la del penteno, esa O la borro, y le añado el enlace triple. En este caso, el localizador es el 4 y la terminación es ino. De esta manera tendría el 3-propil, 1-penten, 4-ino. También se podría poner como 3-propil-pent, 1-en, 4-ino, es decir, poner el localizador del enlace doble justo delante de su terminación. Las dos posibilidades son correctas. Y con esto habríamos visto los alquenos y los alquinos.